Aprender a abordar conversaciones incómodas puede ser bastante desafiante, lo sé, también lo he vivido, pero resulta ser que es una de las habilidades más valiosas que podemos adquirir para nuestra vida personal y también profesional. Así que en este episodio o en este video de hoy te voy a estar compartiendo algunos consejos que podrían llegar a ayudarte a tener esas conversaciones con esas personas que sentimos que son necesarias, pero que a veces por temor, por desconocimiento, por no saber cómo hacerlo para no llegar a herir susceptibilidades, preferimos evitar. Hoy estaremos con un tema grandioso. Cómo aprender a abordar conversaciones que son incómodas con otras personas. Pero antes de entrar en materia, permítame darles la bienvenida a este espacio. Gracias como siempre por estar aquí conmigo, permitiéndome crear conversaciones, dar información. Como me han escuchado decirlo tantísimas veces, es que de verdad no me canso de repetirlo. La vida cambia cuando tenemos información. La vida es distinta cuando aprendemos a ver las cosas desde un lugar distinto. Así que gracias por estar aquí. Para quienes son nuevos, súper bienvenidos también. Soy Mayra Argüello, psicóloga, especialista en desarrollo humano y bueno, me encanta hablar de distintos temas. Pero ya no me voy a alargar más en esta presentación, así aquí vamos a entrar en materia sobre el tema que nos trae el día de hoy. Miren, todos los seres humanos siempre vamos a tener que enfrentarnos con conversaciones que son bastante incómodas. Y a veces esas conversaciones arrancan incluso en casa, en cómo abordar esa conversación para los que tienen pareja, con la mamá, con el papá, con la hermana, con los amigos o muchas veces con los compañeros de trabajo. Lo único cierto es que de esas conversaciones incómodas nadie se salva, a menos que prefiera vivir siempre con la incomodidad y es quedarse callado o simplemente empezar con hacer mala cara siempre porque es mejor eso que abordar la conversación. Así que hoy te voy a dar una serie de tips que espero sean de gran ayuda para ti, para tener precisamente esas conversaciones que resultan bastante desafiantes, pero sobre todo abordar las conversaciones con inteligencia emocional. Miren, la inteligencia emocional hoy en día es una de las mejores habilidades que podemos desarrollar. Y cuando hablamos de esa inteligencia emocional, hablamos es de la capacidad que tenemos para darle manejo inteligente a nuestras emociones. Darnos cuenta, de verdad, hacernos consciente que el mundo emocional nos regula tanto que nos impulsa muchas veces a hacer cosas que luego terminamos diciendo, ¿por qué lo hice de esa manera? Está demostradísimo que el 85% de nuestras decisiones terminan siendo impulsadas por nuestro mundo emocional, así que necesitamos aprender a pilotearlo de mejor manera. Y para eso, como les digo, hoy tenemos una serie de tips que son bien elementales. Así que empecemos con el primero. Miren, lo primero que hay que hacer para poder abordar esas situaciones incómodas es crear el contexto. No todos los espacios son los más apropiados para mantener conversaciones que no van a resultar siendo incómodas. No todos los espacios, ojo con este dato, no todos los espacios son los apropiados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a tener una conversación incómoda con alguien o esas conversaciones que sabemos que de antemano de repente van a generar cierta o tristeza o malestar y demás, no la voy a abordar o en una cafetería o en un restaurante o delante de gente porque muy seguramente va a generar que la otra persona o no pueda expresar las cosas como quiere expresarlas o sencillamente se sienta atacado y vaya a entrar en reactividad. Miren, tenemos que cuidar los contextos de dónde vamos a conversar. Y así, de esa manera vamos a garantizar realmente una parte armoniosa en esa conversación. Así que si ustedes tienen que conversar con alguien, miren, tómense en el tiempo de ir a un lugar donde preferiblemente no tengan ni distractores, ni ruido, ni personas que vayan a llegar a interrumpir la conversación, que de repente se puedan desatar esas emociones y hacerlo en un lugar seguro, en un lugar donde la persona, tanto tú como la otra persona, tengan la total tranquilidad de poder conversar. Eso es importante, eso es cuidar y eso es inteligencia emocional, es cuidar ese espacio donde el otro pueda sentirse seguro, aun cuando la conversación pueda llegar a resultar un poco incómoda. Pero cuando yo cuido esos detalles, estoy realmente dando prioridad a la relación. Quiere decir que me importa lo suficiente esa relación que por eso soy cuidadoso en el lugar en que voy a tener la conversación y de la forma en que voy a tener esa conversación, porque realmente me importa no llegar a atentar contra la relación, al contrario, porque me importa la relación, es que prefiero sostener estas conversaciones y ponerlas sobre la mesa. Bien. Dos, que es tremendamente importante también, prepararnos emocionalmente antes de la conversación. Eso también es clave.
No irnos con rabia, no irnos con resentimientos y no irnos con enfado. Miren, cuando permitimos que estas emociones se apoderen de nosotros y en esos precisos estados emocionales nos da por abordar conversaciones, lo único que vamos a terminar es, de verdad, cometiendo muchas fallas. Está demostrado que cuando hablamos con rabia, hablamos con ira, incluso ni siquiera hablamos nosotros mismos. Está hablando nuestro ego, está hablando nuestro orgullo, está hablando nuestro malestar y eso hace que muchas veces seamos de verdad bastante ofensivos con lo que decimos, que terminemos creando heridas que saben de antemano que no se van a poder borrar, porque después de que nosotros emitimos una palabra es muy difícil decirle a alguien, por favor, actúe como un computador, resetéese, borre ese pedacito de la conversación y sigamos como si nada. No, eso no funciona en el cerebro humano, eso no funciona en nosotros como seres humanos. Nosotros vamos a recordar lo que nos van a decir, pero sobre todo vamos a recordar lo que nos hicieron sentir. Por tanto, tener cuidado emocional es fundamental para poder abordar las conversaciones. Si ustedes se dan cuenta que están todavía en enfado, no sostengan la conversación. Es mejor si de repente estoy teniendo una situación, imaginémonos que esa situación se está presentando en un momento, en una situación así que sale a relucir en este preciso momento donde algo me incomodó y yo digo, caramba, lo tenía atorado, voy a aprovechar y lo voy a decir inmediatamente. Recuerden, por favor, que cuando yo estoy en emociones como la rabia y como la ira, termino causando más daño que solucionando algo. Así que tómese más bien un tiempo para respirar, para hacerse a un lado, para organizar sus ideas y para volver. Prepararnos emocionalmente es cuidar de nosotros, recuerden, y también cuidar del otro. Así que antes de la conversación, tómese en un momento para reconocer sus propias emociones. Asegúrense, por favor, de estar calmados y centrados antes de abordar los temas. No se vayan con esa carga emocional. ¿Pueden organizar sus ideas? Por supuesto que sí. Y aquí hay una ley o una fórmula más bien que encaja muy bien para prepararnos emocionalmente. Cuando ustedes vayan a sostener esa conversación, procuren hablar de ustedes, no de lo que el otro hace. Es que tú me haces sentir, es que tú con la forma en cómo actúa generas que yo actúe o piense de esta manera. No, no se trata de lo que el otro hace, se trata de ti. Así que nosotros vamos a sostener una conversación o les propongo que sostengamos una conversación en este orden. Mira, me siento triste cuando, me siento enfadado cuando, me siento vulnerado cuando, me siento atacado cuando, y me refiero a la acción de la persona. Me siento triste cuando, por ejemplo, me sacas a relucir cosas delante de la gente. Eso no me hace sentir cómoda. Me gustaría que cuando quieras decirme algo me lo digas en privado. Me gustaría que le diéramos ese manejo, porque realmente me siento triste, enfadado y demás cuando pasan ese tipo de escenarios. ¿Qué te parece con lo que te estoy proponiendo? Me gustaría que le diéramos ese manejo porque yo me siento de esta forma. Esa manera emocionalmente de conversar permite que el otro entre en un estado más bien de apertura y no de reactividad. Normalmente cuando sostenemos estas conversaciones desde el tú haces, es que tú me atacas, es que tú, vamos a crear que la persona sea reactiva. Todos los seres humanos, por esencia, vamos a defendernos cuando nos sentimos atacados. Entonces, ojo, prepárense emocionalmente y asegúrense de que sus emociones no hablen siempre por ustedes. Dos, identifiquen el objetivo de la conversación. Miren, tengan muy claro qué es lo que esperan lograr con esa conversación, hacia dónde le apuntan. Porque si vamos a tocar temas a lo mejor sensibles es porque hay un propósito superior. Encárguense de tener ustedes muy claro cuál es ese objetivo de esa conversación. Eso, entre otras cosas, los va a ayudar a mantenerse enfocados y a dirigir la conversación de una manera que realmente va a ser efectiva para ambas partes. Bien. Tercero, otro tip bien importante, como bien les mencionaba, comuniquen con empatía, sean de alguna manera cuidadosos en entender un poco el sentir del otro. Traten de ponerse en el lugar del otro y consideren de repente cómo podrían sentirse al respecto. Aprendamos también, entre otras cosas, en este sentido de la empatía, a usar un tono que sea apropiado, un tono calmado, un tono respetuoso. Porque miren, también a veces la gente dice, pero es que yo no le dije nada, no le dije nada para que se tuviera que poner de esa forma. No, tal vez no le dijo, entre comillas, nada con las palabras tan puntuales que se usaron, pero el tonito con el que se estaba utilizando sí decía mucho. Tengamos cuidado también en esa parte, porque a veces el tono
de lo que comunicamos o la forma en lo que comunicamos es lo que termina generando mucho más conflictos en lugar de solucionar. Y aquí otra vez hago el énfasis de elijan el momento y elijan el lugar adecuado, ¿vale? Para sostener. ¿Para qué? Para que no tengan que alzar la voz para decirle las cosas a las personas. Si están en un lugar muy ruidoso, van a tener que alzar la voz y de repente esa alzada de voz hace que la persona se sienta en malestar. Bien, entonces, como les digo, cuidar esas pequeñas cosas es que es elemental. Si a mí realmente me importa la relación y si realmente me importa la otra persona, yo voy a cuidar esos detalles. Cuando a mí me importa alguien, yo cuido. Cuando a mí me importa alguien, yo busco las maneras de poder sostener. Entonces, comuniquen con empatía y siempre en esos lugares que son importantes para sostener las conversaciones. Por otro lado, sean directos, ¿sí? Vayan al grano. Porque muchas veces damos demasiadas vueltas a cosas y no terminamos diciendo absolutamente nada. Así que seamos directos, pero miren, seamos amables. A veces la gente confunde el ser honesto con el ser grosero. Hay gente que dice es que yo voy diciendo las cosas como a mí me parecen y listo, yo soy directo. Sí, pero resulta ser que muchas veces hay una brecha muy chiquitica entre ser directo y ser grosero. Tengamos cuidado, seamos directos, pero seamos amables en la forma en cómo seguimos diciendo las cosas. Es decir, vayan directo al punto, pero háganlo de una manera amable y respetuosa. Eviten, por favor, los rodeos que sean innecesarios, que pueda que la conversación se torne confusa y bastante incómoda. Al grano. A veces adornar tanto tampoco es lo mejor. Seamos, sí, respetuosos, pero una vez más, centrémonos en lo que queremos decir. ¿Listo? Por otro lado, importantísimo, miren, esto es que es elemental y de por sí es una de las habilidades que deberíamos desarrollar en la vida, que nos cuesta tanto trabajo y es la escucha activa, la escucha en presencia. Hay una frase muy cierta que dice, la gran mayoría de seres humanos escucha para responder, más no para comprender. Escuchamos para responder. Muchas veces ni siquiera dejamos que alguien termine la idea cuando ya estamos haciendo nuestra intervención. Y la persona de repente dice, pero espérate que no te he terminado de contar. Y uno termina respondiendo, pero no, ya sé para dónde va el tema, entonces mejor me adelanto y te digo, no, aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar qué piensa el otro, cómo lo ve el otro, cómo se siente el otro, desde el otro, cómo está percibiendo las cosas. Recuerden que cada ser humano es un mundo tan diferente, que cada ser humano mira las cosas y observa las cosas de una forma tan distinta y que a veces lo que para ti pueda que sea sencillo y simple, para el otro sea lo más complejo que esté viviendo en su vida. Aprendamos a escuchar. Cuando escuchamos logramos entender o acercarnos un poco más al entendimiento de la visión del otro. Escuchemos para comprender. Escuchemos para comprender, no para estar respondiendo todo el tiempo, ni para estar buscando la justificación o el pretexto perfecto para debatirle lo que el otro me está diciendo. No, de verdad la escucha es una de las cosas que más nos hacen falta. Y más en estas conversaciones que resultan ser bastante a veces incómodas. Escuchemos activamente. De esa manera podemos realmente poner la atención en el otro. Miren, de verdad, a la gente le gusta sentirse escuchada. De las cosas que más nos gusta a los seres humanos es sentirnos escuchados, entre otras cosas porque con ese gesto de escucha nos sentimos valorados, nos sentimos importantes, nos sentimos que nos están teniendo en cuenta. Así que en estas conversaciones pues todavía cobra más importancia. Escuchar activamente es sencillamente prestar atención a lo que la otra persona está diciendo y mostrar un interés genuino en su perspectiva. Haz preguntas. Además, si hay algo que no te es claro o que te tiene confundido o que te hace suponer, pregunta. Yo leí hace un tiempo atrás en un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, que decía, suponer te hace inventar historias en las que muy posiblemente vas a terminar sufriendo. En lugar de suponer, pregunta. En lugar de andar imaginándote versiones o de responder por el otro, más bien pregunta. Haz preguntas que sean clarificadoras. Si es necesario para asegurarte de entender completamente el punto de vista de la otra persona, pregúntale, pregúntale. Y si es necesario todavía porque hay algo que no te termina por quedar claro, genera parafraseo. Hay herramientas de comunicación muy valiosas. Por ejemplo, la persona termina de hacer su intervención y tú perfectamente puedes decirle, ok, entonces, si te entiendo bien, lo que tú me quieres decir es esto y esto y esto y esto, para que de esa forma tengamos un mensaje claro y no nos vayamos todavía con más confusiones y con más suposiciones. Bien.
Otro elemento importante en este tema de crear conversaciones incómodas o sostener conversaciones incómodas, por supuesto, tiene que ver con el mantengamos el control de las emociones. Es muy posible que en algún punto de repente pase, puede que no, pero es muy posible que en algún punto se toquen temas que terminan siendo bastante incómodos y se genere malestar. En esos momentos necesitamos mantener el control de las emociones. Si vemos que la conversación se está volviendo bastante intensa o bastante emocional, mantén la calma, de verdad, y evita reaccionar de manera impulsiva. Respira, respira profundamente y tómate un momento si es necesario. Miren, la gente cree que respirar no hace falta, porque hemos escuchado muchas veces el respire, cuente hasta 10 y ya, y resulta que hemos de alguna manera desvalorizado el buen impacto que tiene la respiración en el ser humano para regular el sistema nervioso. Y aunque suene cliché, sí, respiren. Respiren porque cuando ustedes respiran profundamente y hacen ese conteo que pareciera no ser necesario, pero que resulta bastante beneficioso, ustedes van a poder regular su sistema nervioso. Y al regular su sistema nervioso, pues baja esa ansiedad, baja ese acelere, baja esa gana de tener que responder ya o de entrar en posición de pelea o de entrar en posición de guerrero y me voy a empezar a defender. No, ya, si veo que me estoy alterando, si veo que hay algo que me está empezando a molestar, yo puedo perfectamente respirar y sostener la conversación o decirle, sabes una cosa, mira, me gustaría de verdad tomarme un ratico, respirar y volver luego a esta conversación. Es que siento que me estoy empezando a molestar y no quisiera terminar diciendo cosas que no van a llevarnos a ningún lugar. Bien, ese es otro tip para ese tipo de conversaciones. Por otro lado, ¿qué es importante? Busca soluciones. Como bien les mencionaba, las conversaciones tienen un objetivo. Y si yo estoy sosteniendo una conversación que me está resultando incómoda o para abordar temas que me generan malestar es porque estoy detrás de buscar una solución. Así que la invitación, queridos amigos, es que en lugar de centrarnos solo en el problema, traten de encontrar soluciones o compromisos que satisfagan a ambas partes. Busquen entre los dos cómo pueden solucionar eso que se está generando incómodo, que se está tornando incómodo. Trabaja siempre en la colaboración para encontrar resolución que sea aceptable para las dos partes. Acá no se trata de imposición, acá no se trata de lo único que yo necesito es que tú hagas punto. No, ven acá, ¿cómo nos podemos sentir los dos a gusto y que este tema no se vuelva a presentar? ¿Cómo lo hacemos? Aquí las dos partes son tremendamente importantes. Y por último, acepta que no siempre puedes controlar la reacción de la otra persona. Yo sé que si se están sentando a tener estas conversaciones porque hay algo de la otra persona que te está incomodando muchísimo. Pero no siempre también es cierto, podemos ir diciendo o creando todo el tiempo conversaciones incómodas por decir, es que no me gusta cómo me miras, es que no me gusta cómo actúas, es que no me gusta cómo hablas, porque no podemos estar todo el tiempo controlando las reacciones de la otra persona o su comportamiento. Hay cosas que tal vez tenemos que aprender a digerir. No se trata de justificar todo o aceptar todo, no, pero de repente mirar si eso que me está generando malestar del otro, pues es algo que a lo mejor yo podría darle manejo solo sin tener que llegárselo a mencionar. Porque si ustedes se ponen a pensar, hay cosas que a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Hay situaciones que uno dice, ok, esto no era para tanto. Y yo lo llevé a un punto donde resultó ser toda una batalla campal. Tengamos eso en cuenta también. Aceptemos que no siempre vamos a poder controlar la reacción de la otra persona. O sea, a pesar de sus mejores esfuerzos, es posible que la otra persona reaccione de repente de manera negativa o que pese a esa conversación, pues las cosas no cambien de a mucho. Eso puede pasar. Pero yo también les aseguro que cuando uno sostiene ese tipo de conversaciones y las dos personas están en la conciencia de decir, ok, vamos a modificar esto en pro de mejorar nuestra relación, se consiguen muy buenos resultados. En esos casos, cuando ustedes encuentren en las personas un tema de negatividad o un tema más bien de reacción, una vez más, mantengan la calma y sigan siendo respetuosos, pero no se culpen a ustedes mismos por la reacción del otro. Una de las cosas que de alguna forma he logrado entender es que yo soy responsable de lo que digo, pero no siempre voy a ser responsable de lo que el otro ve o interpreta. Yo soy responsable de las cosas que emito, pero no siempre voy a ser responsable de la interpretación que el otro le dé, porque resulta ser que a veces las personas, como bien les digo, de una cosita pequeñita lo maximizan muchísimo. Bien,
Mis queridos amigos, aquí tienen algunos tips que les van a permitir seguramente sostener esas conversaciones. Si tú has estado sintiendo que hay algo que quieres decir, no te ahogues, no te sigas reprimiendo. Recuerda que cuando yo reprimo cosas, el cuerpo me pasa factura. Bien dice una frase, el cuerpo habla lo que la boca calla. Muchísimas enfermedades tienen que ver precisamente con ese tema emocional, con esa evitación, con esa represión, con ese me callo, me silencio y vivo todo el tiempo aquí con dolor de garganta y vivo todo el tiempo aquí con malestar. Abordemos conversaciones, aprendamos, eso sí, a hacerlo, porque a veces, como les digo, queremos abordar las conversaciones, decir las cosas como vayan saliendo y no nos damos cuenta que estamos delante de otra persona y que podemos terminar o hiriendo o más bien reconstruyendo relaciones. Recuerden que la palabra puede ser, como bien lo decía Miguel Ángel Ruiz, o magia negra o magia blanca. Magia negra porque lastima, magia negra porque daña, magia negra porque causa heridas o magia blanca porque restaura, repara, armoniza y permite que las relaciones avancen. Recuerden, por favor, que aprender a manejar conversaciones incómodas es un proceso que toma tiempo, que toma práctica, por supuesto, pero que resulta bastante sano para el corazón. No se desanimen, por favor, si no lo hacen muy bien desde el principio. Mientras que estemos en este plano terrenal, podemos volver a hacerlo las veces que sea necesario. Seamos conscientes, seamos conscientes. Eso es lo que requerimos para poder avanzar. Les envío un abrazo, no sin antes nuevamente reiterarles que el uso de la inteligencia emocional es necesario, que tenemos a nuestra disposición elementos para hacerlo distinto, que ya dependerá de cada uno la forma en cómo lo pone en práctica. Recuerden, por favor, suscribirse a mi canal y compartir este contenido con personas que ustedes consideren que les puede aportar. Yo pongo mi parte, por favor ustedes hagan magia con su parte y es poder llegar a muchas más personas, que la información sea la que transforme y cambie las vidas. Les envío un gran abrazo, muchas bendiciones y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.